Bien, ven ustedes acá tienen la fructosa 6-fosfato, ¿cierto? La fructosa 2,6-bifosfato. ¿Cuál es la enzima que hace la interconversión? En la fosfofructoquinasa 2, la que convierte fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Esta qué cosa es? Esta es la vía glucolítica, ¿sí? Para convertir fructosa 6-fosfato en 2,6-bifosfato, obviamente necesitas un fosfato más que proviene del ATP. Y si lo quieres convertir de 2,6-bis, es decir, tienes 2 fosfatos, obviamente tienes que sacar un fosfato y te conviertes en fructosa 6. Esta fosfofructoquinasa 2, a la que estamos haciendo referencia en esta diapositiva, ¿cierto? Sintetiza fructosa 2,6-fosfato a partir de la fructosa 6-fosfato y ATP, como lo hemos visto en la lámina, ¿cierto? La fructosa 2,6-bifosfatasa transforma la fructosa 2,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Está bien? Ambas, ahí está la respuesta, ejercen una misma proteína alostérica. Es decir, la fosfofructoquinasa 2, ahí está la respuesta a la pregunta que les he planteado. Bien, la piruvatoquinasa, de acuerdo, es la única de las enzimas, digamos, que está en la vía glucolítica y que finalmente me da como producto final piruvato. ¿Estamos bien? Esta, la piruvatoquinasa, la estabiliza el fosfonolpiruvato y también la fructosa 1,6-bifosfato que la activa. ¿Está bien? La conformación menos activa está favorecida por la alanina en el ayuno. Ojo, la alanina en el ayuno, el piruvato y el ATP, que son quienes la inhiben. Y si ingieres una dieta alta en carbohidratos, van a aumentarse los niveles de piruvatoquinasa. Es sencillo deducirlo, ¿cierto? Si comen más pan, comen más arroz, va a entrar más glucosa y por lo tanto vas a requerir metabolizarla para que finalmente formar piruvato. Por lo tanto requiere que esa enzima, la piruvatoquinasa, esté activa. Y el ayuno, obviamente, disminuye los niveles de piruvatoquinasa, porque si no hay sustrato, ¿qué piruvato va a formar? ¿Bien? Entonces, acá simplemente para que vean ustedes que de fosfonolpiruvato a piruvato, que es el último paso de la vía glucolítica, tiene la enzima piruvatoquinasa para cuyo fin utilizan ADP, forma ATP, ¿cierto? Y el vector positivo está piruvatoquinasa, fosfonolpiruvato, fructosa 1,6-bifosfato, como ya lo mencionamos, y los moduladores negativos, alanina, ATP y el piruvato. ¿Bien? En el hígado, ¿cómo se controla la glucólisis? La insulina induce la síntesis de la glucoquinasa. ¿Dónde está la glucoquinasa? No, pero ¿en qué parte de la vía glucolítica? ¿Qué hace la glucoquinasa? Se quedaron ahí. A ver, para que lo vean. Hay una que está en llenecita, esta de acá. Convierte la glucosa en glucosa 6. ¿Está bien? ¿Dónde me quedé? En el hígado, ¿cierto? En el hígado. Bien, entonces decía que la insulina induce la síntesis de la glucoquinasa. Entonces, al inducir la síntesis de la glucoquinasa, ¿quién ha inducido la síntesis de insulina? La glucosa, ¿no es cierto? La glucosa es el más potente estímulo para que se sintetice insulina. Entonces, esa glucosa que ha inducido la síntesis de insulina, la insulina finalmente induce la síntesis de glucoquinasa para que esa glucosa que temprano se convierta en glucosa de fosfato y de esa manera se convierta en un metabolito que sea utilizado en la vía glucolítica. Esta glucoquinasa incrementa la actividad de la glucólisis para cuyo fin fosforila glucosa y forma glucosa 6-fosfato. La respuesta estaba ahí, pero es mejor verla en la diapositiva para poder ver una visión más general de ella. ¿Está bien? La fosfofructoquinasa 1, modulada positivamente por fructosa 6-fosfato y fructosa 2,6-bifosfato y negativamente citrato ATP y AMP cíclico. Y después la piruvatoquinasa modula positivamente, ¿por qué? Por fosfonolpiruvato y por fructosa 1,6-bisfosfato. Esto es lo que sucede en el hígado. Pero en resumen, ¿qué es lo que hace el glucagón? El glucagón va a inhibir la glucólisis. Porque el glucagón, ¿qué va a hacer esa cosa? Favorecer la formación de glucosa. ¿Okay? El glucagón entonces incrementa los niveles de AMP cíclico. Este AMP cíclico inhibe la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. ¿Cuál es la fosfofructoquinasa 1?
enzima clave de la vía glucolítica. ¿Estamos bien? Son tres, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las exoquinasas, ¿cierto? En términos generales. La segunda es la fosfofructoquinasa 1 y la tercera es la piruvato quinasa. ¿Bien? Listo. Entonces, si inhibe a fosfofructoquinasa 1 y además me inhibe a la piruvato quinasa, la vía glucolítica no va a funcionar. ¿Estamos bien? Este AMP cíclico desinhibe la fructosa 1 semi-glucosa, por lo tanto el glucagón inhibe la glucólisis. Si no funciona esta y no funciona esta, olvídense, vía glucolítica no hay. En el músculo, las catecolaminas, por ejemplo la adrenalina, incrementan los niveles de AMP cíclico. Y este AMP cíclico que está incrementado aumenta la glucogenólisis. ¿Estamos bien? Entonces, si el glucógeno comienza a degradarse, ¿cuál va a ser el producto? Por ahí lo he visto. Glucosa 6-fosfato, claro que sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero miren ustedes que a diferencia del hígado, el músculo no tiene esta enzima. Si no tiene glucosa 6-fosfatasa, ¿qué hace con esa glucosa 6-fosfato? No le queda otra más que seguir vía, por ahí dice, vía glucolítica, por ahí debe decir. Ay, bueno, acá se los dice. ¿De acuerdo? Esa glucosa 6 pasa a fructosa 6 y fructosa 6 es vía glucolítica. ¿Estamos bien? Entonces, recuerden, el AMP cíclico aumenta la glucogenólisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la formación de glucosa 6-fosfato. El músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, no puede obtener glucosa. ¿Qué es lo que hace con la glucosa 6-fosfato? La convierte en fructosa 6 y sigue vía glucolítica. Fructosa 6 activa fosfofructoquinasa 1 y obviamente sigue su camino la vía glucolítica. ¿Bien? Acá están los que están en rojo son los inhibidores, ¿correcto? Y los que están en verde son los activadores. Fructosa 6-fosfato activa ¿qué cosa? Fosfofructoquinasa 1, la fructosa 1,6-fosfato también lo hace, y no solamente la fosfofructoquinasa 1, sino también la piruvatoquinasa. Fosfonolpiruvato también activa piruvatoquinasa. Pero el AMP cíclico inhibe, ¿cierto?, a fosfofructoquinasa 1, ATP también inhibe a fosfofructoquinasa 1 y a piruvatoquinasa, además que la alanina también hace la misma función. AMP inhibe a fructosa 1,6-fosfatasa. Lactato y piruvato, algo que de repente hemos conversado anteriormente. ¿Bien? En el hígado, el lactato circulante, ¿de dónde proviene? De dos tejidos, ¿cierto? El eritrocito y el músculo. ¿Bien? Llegan ahí, ¿correcto? ¿Y qué hace el lactato? Más NAD, de encima ya sabemos, lactato y hidrogenasa, obtengo piruvato más NADH. En el hígado, ¿sí?, los niveles de NADH en el hígado no son tan elevados como en el tejido muscular. Ojo, ¿está bien? Y en el citoplasma, este lactato es convertido en piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa. En este caso, va a requerir ¿de qué? De NAD. ¿Bien? Y ese piruvato penetra en la mitocondria, donde es oxidado finalmente en el ciclo de Krebs. ¿Estamos bien? Ahora, ¿puede servir para hacer gluconeogénesis? También puede servir para hacer gluconeogénesis. Bien, entonces tienen ahí el piruvato, ¿correcto?, que usa el piruvato. ¿De dónde viene el piruvato? De gliceraldehído, ¿correcto? Muy bien. En todo este proceso de gliceraldehído trifovato hasta piruvato, ¿correcto?, se va a... ¿Qué se va a transferir acá? ¿Qué se refiere? Electrones, ¿no es cierto? Esos electrones finalmente ¿hacia dónde van? Hacia la cadena respiratoria. Esa es la parte que yo voy a mencionar. Cuando ingresan los electrones, se van hacia la cadena respiratoria. ¿Estamos bien? Y todo lo que hacemos ustedes acá, obviamente, es la vía glucolítica. ¿Estamos bien? El lactato circulante, como bien sabemos, ya se los dije, glóbulos rojos, ¿cierto?, tejido muscular, pero también se forma en la médula renal. ¿Bien? ¿Qué hace en el músculo? La velocidad de la glicólisis en el músculo es alta, claro que sí, requiere. Todo el día ustedes se mueven, caminan, corren, realizan alguna actividad de manera tal que el músculo sí requiere glucólisis en altas cantidades y también requiere de NAD. ¿Bien? Pero la glucólisis intensa, ¿qué le forma? ¿Se acuerdan? Usa NAD para formar NADH. Usa NAD para formar NADH.
Entonces el músculo va a tener una gran cantidad de NADH, por eso dice que es elevada. Ese piruvato excede la velocidad de oxidación por el ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato no ingresa a la mitocondria y se transforma por acción de la lactato deshidrogenasa en lactato. Como bien ya les he explicado, ese lactato no se usa en el tejido muscular, sino que es enviado por el torrente circulatorio. ¿Hacia dónde? Hacia el hígado. Eso ya lo hemos visto. ¿Ven? Y eso es más o menos lo que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Glucosa 6, glucosa. Este es gliceraldehído trifosfato, ácido 1,3-bifosfolicílico, ácido pirúvico piruvato, lactato deshidrogenasa, ácido láctico. ¿Ven? En el tejido muscular, entonces, por vía glucolítica tenemos piruvato. En el tejido muscular, ese piruvato se convierte en lactato, pasa al torrente circulatorio el lactato y es llevado hacia el hígado. En el hígado, el lactato es convertido en piruvato, donde finalmente puede dar lugar a la formación de adrenalina, acetil-CoA o finalmente da oxalacetate. Estas son las funciones que tiene la insulina en nuestros tejidos, ¿no? Hígado, músculo y tejido adiposo. En el hígado incrementa la síntesis de glucógeno y hace lo mismo con la síntesis de grasos, pero disminuye la formación de glucosa a partir de aminoácidos, claro que si no le sirve de ninguna manera. En el músculo aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la oxidación de glucosa y también la síntesis de proteínas. Y en el tejido adiposo, por ahí debe estar, ¿no? La oxidación de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis de grasos y la oxidación de ácidos grasos. Esa es la función de la insulina en cada uno de estos tejidos. Esta gráfica simplemente es para mostrar lo siguiente, ¿cierto? Cuando ustedes acá tienen el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿correcto? Bien, esta línea que se encuentra en color azul no vienen a ser sino los niveles de ¿qué? De insulina, ¿correcto? Bien, acá tienen ustedes las líneas rojas, no vienen a ser los carbohidratos. Entonces, cada vez que uno ingiere alimentos, la glucosa, que es el principal estímulo, favorece la liberación de insulina, que son estos picos de color azul que ustedes observan en la gráfica. Por consiguiente, cada vez que uno come, la insulina va a tender a elevarse. Acá lo que vamos a observar simplemente es la disminución en el metabolismo cerebral de una persona que abusa de las drogas. Miren ustedes, en este lado de la diapositiva observan un cerebro saludable. Si ustedes lo quieren contrastar con esta otra imagen, ¿cierto? Lo que vamos a observar, ¿qué cosa es? Vamos a observar que el metabolismo cerebral está entre mediano, de acuerdo a algunos puntos por ahí difusos que van hacia alto, metabolismo, ¿estamos bien? Pero de una persona adicta a la cocaína, lo que más va a predominar es metabolismo bajo. ¿Bien? Por otro lado, acá tenemos un corazón saludable, miren ustedes, ¿sí? Rojo, ¿sí? Alto, ¿sí? Un alto metabolismo en esta región, a diferencia de un corazón enfermo en el cual predomina un bajo metabolismo. Regulación hormonal diferencial de la glucólisis del hígado en el músculo, miren ustedes, sí, el glucagón en el hígado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Glucógeno, ¿cierto? Glucosa 6-fosfato, ¿qué enzima hay? Glucosa 6-fosfatasa, glucosa, entonces tengo glucosa libre en la torrente circulatoria. Piruvato también puede dar lugar a la formación de glucosa 6-fosfato. Por otro lado, en el músculo, el glucógeno, ¿cierto? La glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Y esa glucosa 6-fosfato, ¿qué se convierte? En fructosa 6. ¿Por qué? Porque no tiene la enzima que convierte glucosa 6 en glucosa. Entonces se convierte en glucosa 6, fructosa 6, por eso dice acá que finalmente llega a dar piruvato. La epinefrina, por otro lado, aumenta la glucogenólisis tanto en el hígado como en el músculo. Disminuye la glucólisis en el hígado y la aumenta en el músculo, la epinefrina. Pero solamente aumenta la gluconeogénesis en el hígado. ¿Por qué? Y en el músculo, ¿por qué no hay flechita? Porque la gluconeogénesis se produce o tiene lugar principalmente en el hígado. ¿Hay algún otro órgano donde se realice gluconeogénesis? ¿Tejido? Sí. Perdón, en los riñones. ¿Estamos bien? Pero en menor intensidad. Por eso que casi no se menciona. La vía de los ácidos urónicos. La vía de los ácidos urónicos, como usted ve, glucosa 6-fosfato, vía glucolítica, ¿no es cierto? Pero de ahí vamos a glucosa 1,
UDP-glucosa, UDP-glucoronato y tenemos los glucurónidos. Bien, y de ahí vamos a tener condoitinsulfato, ácido hialurónico y heparina, que vienen a ser lo que se denomina el cemento intercelular. ¿Estamos bien? Estos glucurónidos son importantes, ¿por qué? Porque van a permitir la excreción de los fármacos. A veces el médico, cuando tiene un paciente, digamos, y le da un fármaco, generalmente dice, tome abundantes líquidos, ¿correcto? Perfecto, pero hay fármacos que no son solubles en agua, ¿sí? De manera tal que estos glucurónidos lo que hacen es justamente favorecer la excreción de aquellos medicamentos que no pueden ser, no son solubles en agua, entonces requieren una vía que los ayude a ser excretados. Estos son los que estábamos hablando, tienen dermatansulfato, queratansulfato, condoitinsulfato, heparina. Esto, por si acaso, es solamente una extracción de la molécula, sea del heparansulfato, del queratansulfato. ¿Por qué? Porque estas son en realidad moléculas grandes, son enormes, por si acaso. ¿Estamos bien? Y como pueden ver ustedes, son complejas además. Y esta es la manera, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos de la solubilidad, ¿no? Esta es una bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada, como ustedes ven bien acá, es insoluble en agua. Pero si le ponen un ácido glucurónico, ¿está bien?, se torna soluble, de tal manera que puede ser excretada, ¿de acuerdo?, fácilmente. Esta es la bilirrubina conjugada. Vía de la aspentosa. La vía de la aspentosa me dije que era importante por dos cosas. ¿Cuáles son ellas? A ver, vamos a ver. Acá está. Acá hay un NADPH y acá hay otro NADPH. Y aprovecho ahí nomás para mencionarle, acá, la ribosa 5-fosfato. ¿Estamos bien? Entonces, eso es básicamente la importancia de la vía de la aspentosis, ¿no? ¿Que está relacionado con la vía glucolítica? Claro que sí, está relacionado. Porque miren ustedes, glucosa 6, hasta ahí es vía glucolítica. Pero después de glucosa 6 pasa a 6-fosfogluconato 5-lactona, 6-fosfogluconato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, tienen no es tan definida, por decirlo de una manera, como si lo es la vía glucolítica, ¿bien? Porque, miren ustedes, tiene por acá, viene por acá, etcétera. Antes yo le decía a los estudiantes que es como un transformer, no tiene una forma muy variadas. ¿Están bien? Pero acá lo importante no es que te grabes cada uno de las vías, no tendría sentido pues, saberse eso, en realidad eso no es lo relevante. Lo relevante de la vía aspentosa son esos aspectos que le he mencionado: la formación de NADPH y la formación de ribosa 5-fosfato. ¿Y para qué es importante la formación de este NADPH? Fuerte. Sí. Biosíntesis de moléculas. Bien, acá esta es una lámina muy similar, ¿de acuerdo? ¿Qué tejido será? ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido? Lamentablemente en el examen no les puedo poner, ¿no? Porque es muy chiquito, no veía nada, sería microscópico. Tendría que darle un microscopio también para que vean el examen. ¿Qué es? ¿Qué tejido podría ser? Puede ser tejido muscular, el tejido adiposo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Tengo al glucosa 6 vía glucolítica, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, yo les dije, a partir de glucosa 6, 6-fosfogluconolactona, 6-fosfogluconato, ribulosa, miren ustedes, ya cirulosa 5-fosfato, ¿cierto? Y esta cirulosa 5-fosfato, miren ustedes, ¿sí?, con fructosa 5, pero acá tengo nitrosa 4-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato. Entonces hay relación entre la vía glucolítica y la vía de la aspentosis. ¿Estamos bien? Acá está la ribosa 5-fosfato. Vamos a hablar sobre la fructosa. ¿Cuánto falta? Un segundo, por favor. Quiero medir mi tiempo, ¿sí? Quiero ver cuánto falta. No me puedo detener mucho a explicarles. Hay más cosas para hablar sobre la fructosa, de acuerdo a la importancia que tiene, pero de repente lo podemos hablar en seminario. ¿Estamos bien?
Entonces, lo básico acá es lo siguiente. Miren ustedes, la fructosa en el músculo mediante la exoquinasa forma fructosa sulfato, de tal manera que como fructosa y sulfato ya estoy de frente. ¿En dónde? En vía glucolítica. Como en vía glucolítica tengo glucosa 6, fructosa 6, perfecto, y entré a vía glucolítica. Pero cuando yo estoy en el hígado, ¿cierto? Que es donde principalmente se metaboliza la fructosa, la fructosa 6-fosfato mediante una fructoquinasa me forma fructosa 1-fosfato. Fructosa 1-fosfato ingresa a vía glucolítica, no, de ninguna manera, no hay como ingrese de esa forma. Por lo tanto, con la participación de la aldolasa B, forma gliceraldehído y hidroxiacetona-fosfato. Hasta ahí vamos bien. Como el gliceraldehído 3-fosfato puede ingresar a vía glucolítica, no, requiere que se un fosfato se incorpore. Entonces, mediante una quinasa y ATP, ese gliceraldehído se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y estos productos, recuerden ustedes que son interconvertibles, de manera tal que la fructosa en el hígado ingresa como gliceraldehído 3-fosfato. Una vez que ingresa como gliceraldehído 3-fosfato, acuérdense que gliceraldehído 3-fosfato, me parece que está en la siguiente diapositiva, acá se va a ver mejor, acá se ve mucho mejor. Este es el paso que hemos visto, ¿correcto? Como el gliceraldehído 3-fosfato ingresa a la vía glucolítica por acá, perfecto, pero ¿quién está arriba? Arriba está, acá, por acá, ¿quién está? La fosfructoquinasa 1. La fosfructoquinasa 1, recuerden ustedes que es la enzima reguladora, ¿cierto? La enzima clave de la vía glucolítica. Pero si la fructosa está ingresando por debajo, eso quiere decir que no hay nadie que me la regule. Por lo tanto, si ustedes comen helado, comen productos ricos en fructosa, no frutas, no hablo de fruta, por favor, porque el contenido de frutas, perdón, el contenido de fructosa en la fruta no se compara con el contenido de fructosa que puede encontrarse en los productos que les he mencionado previamente, ketchup, gaseosas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces hablo de productos industrializados. Entonces, si ustedes comen con mucha frecuencia esos productos, están evadiendo el control que tiene la fosfructoquinasa 1. Por lo tanto, voy a tener cosas, gliceraldehído 3-fosfato, nadie me lo va a controlar. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Profesor, pero usted ha dicho, ojo, que el citrato bloquea, claro, el citrato bloquea siempre y cuando esté por acá. ¿Estamos bien? Cuando esté por acá, pero está entrando por acá. Es decir, la fructosa va a seguir entrando, por lo tanto no va a formar cosas. Me va a formar más citrato sale de la mitocondria, ¿me da qué cosa? Acetil-CoA, malamin-CoA, ácidos grasos con glicerol 3-fosfato, triglicéridos abajo, colesterol. ¿Estamos bien? Entonces no hay quien lo regule. Miren ustedes, ahí está, ¿cierto? Listo. Entonces, acá para que vean la fructosa y los síntesis y los triglicéridos, ¿cierto? Glucosa, fosfructoquinasa 1, este es lo que yo le decía mismo a ustedes. Sí, usted me puede decir, profesor, pero el citrato va a bloquear la fosfructoquinasa 1. Perfecto, te puedo dar toda la razón, pero ojo, acuérdate que el glicerol 3-fosfato está ingresando por debajo de la fosfructoquinasa 1, por cuyo motivo no lo va a restringir, va a entrar de frente. Y al entrar de frente, puede haber toda la cantidad de citrato que quieras y puedes seguir bloqueando con fosfructoquinasa 1, pero la fructosa en el hígado sigue ingresando. Va a formar más acetil-CoA, malamin-CoA, ácido graso, se junta con el glicerol 3-fosfato, triglicéridos y hacia abajo también colesterol. Esa es la imagen que yo siempre les digo. Hacia arriba se forman triglicéridos y hacia abajo colesterol. Esta es la imagen a la cual yo hago referencia cuando hago esa comparación. Esta lámina es importantísima por una sencilla razón, miren ustedes. Cuando una persona ingiere alimentos que son ricos en fructosa, acuérdense por favor que cuando hablo de ello, no me refiero a las frutas, me estoy refiriendo a gaseosas, mermeladas, ketchup, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que finalmente voy a tener como consecuencia de ello es que hay una gran cantidad de fructosa que me va a generar fructosa 1-fosfato. Como consecuencia de ese metabolismo voy a tener bastante ATP, se va a formar bastante ATP. Ese ATP finalmente me va a dar ADP, ANP, adenosina, inosina, hiposantina, ácido úrico. Entonces, una de las consecuencias que tiene el consumo de esta fructosa es que me forman ácido úrico. Una, porque otra de las consecuencias es obesidad. Otra de las consecuencias del consumo de fructosa es hipertensión. ¿Estamos bien? Correcto. Entonces, si una persona que está recibiendo, es una persona que tiene un problema de gota, está recibiendo alopurinol. El alopurinol lo que hace es inhibir enzimas antinoxidasa. ¿Se acuerdan? Este año no hablo mucho, pero hay una enzima que yo le llamo la enzima Michi. ¿Por qué? Porque se ve como una X y una O. Esa enzima se llama enzima xantinoxidasa. Esa enzima xantinoxidasa es la que está acá. ¿Estamos bien? Está en los pasos finales de la síntesis de ácido úrico. Lo que hace el alopurinol es inhibir a esa enzima, por lo tanto no forma ácido úrico. Muy bien. Si tienes un paciente que está con problemas de gota o hiperuricemia y le estás dando el alopurinol, bien, y te pregunta, ¿puedo tomar gaseosa? ¿Cuál es la respuesta? Porque el paciente que tiene problemas de hiperuricemia o gota, lo que no puede comer son alimentos ricos en purinas. Eso todo el mundo lo tiene claro. Pregúntale a cualquiera y te dicen purinas.
pero nadie o muy pocos son los que saben que realmente el problema, ¿cierto?, está en que le están dando fructosa. Y la fructosa te está formando más ácido úrico. Entonces, ¿de qué te sirve darle el alopurinol? Si igual va a tener ese problema, va a seguir con informe ácido úrico porque la persona está consumiendo algo que no debe consumir. ¿Está muy bien? Así de sencillo. Entonces, la fructosa lo que eleva son los elementos de glicosilación avanzada, por lo tanto, incrementa el estrés oxidativo, procesos inflamatorios y conlleva la hipertensión de la mano con que esta fructosa, como hemos visto en la lámina precedente, incrementa el ácido úrico, disminuye el óxido nítrico, por consiguiente, contribuye en estos dos a que la persona desarrolle hipertensión. Uno de los problemas a los cuales hacíamos referencia, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos de hipertensión, obesidad y también habíamos hablado, ¿cuál era el tercero? Ácido úrico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la fructosa también, como hemos visto en láminas precedentes, está involucrada en la lipogénesis, lo cual hace que se incremente el triglicérido hepático, incrementa las LDL, esto también con resistencia a la insulina, e incrementa los niveles de triglicéridos plasmáticos. Esta fructosa está relacionada íntimamente con lo que hoy en día se conoce como hígado graso no alcohólico y es responsable de un incremento considerable a nivel mundial de trasplantes de hígado por consumo de fructosa. La galactosa, de acuerdo, el metabolismo de la galactosa, miren ustedes, me permite finalmente, a través de la galactoquinasa, ¿cierto? Y la presencia de ATP, galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Y miren, acá tengo con esta galactosa la participación de glucosa, ¿cierto? Formo glucosa 1-fosfato. No se pierda de vista esta lámina porque la otra es una continuación de esta. ¿Qué es lo que quiero demostrar acá básicamente? Que para que una persona, estoy hablando de una señora que está dando de lactar, produzca leche, no requiere que necesariamente tome leche, que es una creencia que tienen muy arraigada las madres, ¿no? Ay, tengo que tomar leche porque si no, no le puedo dar leche a mi hijo. No, eso está acá, miren ustedes, galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Miren, esto de acá quédense acá, muy bien. Ahí está, galactosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato. Permítanme regresar para que vean, estoy acá. ¿Estamos bien? Acá estoy. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? UDP glucosa, ¿cierto? Y formo UDP galactosa. ¿Estamos bien? Listo, a partir de la galactosa 1-fosfato, que me da glucosa 1-fosfato, obtengo UDP galactosa. Esta UDP galactosa, en presencia de la glucosa, que viene de los alimentos que ustedes han ingerido, en este caso la mamá también ha ingerido el alimento, a través de la lactosa sintetasa, normalmente toman lactosa, y eso tiene lugar ¿dónde? En la glándula mamaria. ¿Bien? Listo. Esto es básicamente lo mismo, simplemente para que ustedes vean mejor, ¿no?, la participación de la glucosa, ¿correcto? Glucosa seria, glucolítica, ¿cierto? Después tenemos glucosa 1, ya no estamos en glucolítica, obviamente, UDP glucosa, UDP galactosa. Esta UDP galactosa, más otra glucosa que puede haber por ahí con la lactosa sintasa, forman la lactosa. Listo, no hay más que ver. Acá, simplemente para ver una serie de reacciones que tienen lugar, si tiene lugar como consecuencia de la ingesta de algunos alimentos, ¿no? La trealosa que se encuentra, por ejemplo, ¿dónde? En las verduras, ¿correcto? La sucralosa que está en el azúcar de mesa, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos la que va a dar glucosa y fructosa, ¿sí? Muy bien. La lactosa, que a través de la lactasa, ¿qué cosa me da? Glucosa y galactosa, ¿bien? Esta manosa que finalmente me da fructosa 6-fosfato y como tal estoy en vía glucolítica. Esta fructosa de la cual hemos conversado hace unos instantes, si me da fructosa 6-fosfato, ¿qué tejido es? Muy bien, claro que sí, en el músculo, porque acuérdense que en el hígado, ¿cierto?, forma fructosa 1-fosfato y ahí tengo dihidroxiacetonofosfato y gliceraldehído, ¿correcto? Gliceraldehído tiene que convertirse en gliceraldehído 3-fosfato mediante triosaquinasa y ATP para formar gliceraldehído 3-fosfato y de esa manera recién está ingresando a vía glucolítica. Bueno, la glucosa ya saben, ingresa a vía glucolítica como glucosa 6-fosfato, el glucógeno forma glucosa 1-fosfato para después dar glucosa 6-fosfato. ¿Estamos bien? Listo. Acá, ¿cierto? Vía glucolítica, fructoquinasa 1, fructosa, gliceraldehído 3-fosfato y además la formación de glicerol 3-fosfato a partir de dihidroxiacetonofosfato. Este gliceraldehído con este dihidroxiacetonofosfato son productos interconvertibles de manera tal que ingresa de esa forma a vía, termina como piruvato en la vía glucolítica para ingresar como piruvato hacia la mitocondria y tener lugar el ciclo de Krebs. Bien, les decía yo, que había mayor cantidad de ¿qué cosa? De citrato, entonces citrato sale de la mitocondria, inhibe la fructoquinasa 1, claro que sí, la inhibe, correcto, pero acuérdense que si ingresa por acá no va a tener ningún efecto la fructosa en el hígado,
se va a seguir metabolizando sin ningún problema, ¿correcto? Forma citrato, me da acetil-CoA, malatil-CoA, ácido graso sintasa, ácido graso, con el glicerol formato componente del glucosa, esto no forma de dónde? De la fructosa, forma triglicéridos, y el acetil-CoA hacia la parte inferior me da colesterol. Lo que no se aprecia en esta diapositiva, este enzima es por si acaso la acetil-CoA carboxilasa, ACC dice, es acetil-CoA carboxilasa, ¿bien? Lo que no se aprecia en esta diapositiva, hay otra que tenía, pero no lo he traído, es que esta flecha es más gruesa que esta otra. ¿Estamos bien? De manera tal que, y por eso, ¿qué significa que sea más gruesa? Que va a dirigirse con mayor intensidad hacia la formación de triglicéridos que hacia la formación de colesterol. ¿Estamos bien? Eso significa. Acá no se aprecia ahí. ¿Qué cosa es esto? El ciclohexano, ¿cierto? Acetil-CoA, oxalacetato, citrato sintasa, ¿correcto? Muy bien, tengo citrato. Citrato es el que le decía, salida de la célula, después tengo isocitrato, ¿cierto? Acá está el isocitrato, pero esto, si ustedes quieren, agarren, busquen en YouTube, se lo graban si quieren, pero no les va a servir de nada. ¿Vale? Lo que importa acá básicamente es esto. Acá, entre la conversión del isocitrato y el alfa-cetoglutarato mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, se va a formar un NADH. Lo mismo sucede cuando el alfa-cetoglutarato, disculpe, si voy a enseñar, ¿sí? El alfa-cetoglutarato, entonces, se convierte en succinil-CoA con la participación de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y también forma un NADH. Muy bien, vamos a terminar con los NADH, por favor. ¿Vale? Vayamos en orden. ¿Sí? Y el malato se convierte en oxalacetato, y ahí es donde termina el ciclo de Krebs, vuelve a iniciarse, ¿estamos bien? La enzima malato deshidrogenasa, ¿correcto? Y va a formar otro NADH. Entonces, tengo 3 NADH. Y ese NADH, ¿qué se está llevando? 2 electrones y 2 protones. ¿Y a dónde los envía? A la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿para qué? Si para el siguiente ciclo vas a quitar los libros. Entonces, ¿tú crees? No creo. Lo que te mandé fue mi estadística, ¿no? Te voy a mandar bioquímica para que lo revises que tal vez. bien. ¿Dónde nos quedamos? Entonces estábamos viendo la formación de NADH, ¿correcto? Después acá, en este lado, esto quedó sin esto de acá. Bien, entonces decía yo, de succinil-CoA hacia succinato se forma un GTP. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, este GTP que les he dicho, que es similar, es un equivalente, no es igual al ATP. ¿Estamos bien? Y además, de succinato a fumarato se forma un FADH2. ¿Estamos bien? Ese FADH2 también tiene 2 protones, 2 electrones, ¿estamos bien? Que son transferidos a la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Esto es algo muy similar, sino que ya no está como en la anterior, ni ustedes tan detallada, ¿de acuerdo? Y vemos la formación de 1, 2,
3 NADH, el FADH2 y el GTP, básicamente para los niños. Acá lo que podemos ver es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿cierto? Acá vemos malato, oxalacetato, citrato, esta parte es la parte interna de la mitocondria, ¿correcto? ¿Sí? Y lo que se observa acá es el paso, ¿cierto?, de los iones hidrogeniones hacia el espacio intermembrana, para cuyo fin participa el complejo respiratorio 1, de lo cual vamos a hablar con más detalle en la próxima clase. ¿Estamos bien? Malato, oxalacetato, NADH, ¿recuerdan? NADH, y ese NADH, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es transferir los electrones y los protones hacia ese complejo respiratorio para que ingresen al espacio intermembrana. Acá lo que vamos a observar es las interacciones metabólicas que tienen lugar en el ciclo de Krebs. Y observen ustedes este citrato que vimos para la formación de ácidos grasos y colesterol. Este alfa-cetoglutarato, ¿cierto?, para la formación de aminoácidos, ¿cierto?, y por transaminación, obviamente el proceso reverso forma alfa-cetoglutarato. El succinil-CoA para la formación de porfirinas y a través de propionato, isoleucina, metionina y valina para la formación de succinil-CoA. ¿Está muy bien? El fumarato, ¿sí?, tirosina y fenilalanina contribuyen a la formación de lo mismo piruvato para la formación de malato, ¿estamos de acuerdo? Y igual, ¿se acuerdan por acá? Hay un proceso de transaminación entre el oxalacetato y los aminoácidos también, un proceso de transaminación de a partir de aminoácidos, donde oxalacetato y de oxalacetato obtengo aminoácidos. Y esta vía de acá, que es del oxalacetato, que me permite formar fosfenopiruvato y finalmente glucosa. Esa es la vía gluconeogénica. ¿Estamos bien? La ruta gluconeogénica, ¿de acuerdo?, viene para este lado. Bien. Ahora, de oxalacetato puede formar malato, sí, y malato sale de la mitocondria. Esto también lo vamos a ver con más detalle en la próxima reunión. Entonces, el ciclo de Krebs se regula, ¿de acuerdo?, de la siguiente manera, ¿no? Depende de la citrato sintasa, de la isocitrato deshidrogenasa y de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Estas tres enzimas son inhibidas por ATP. Vean ustedes, 1, 2, las 3 por ATP. También por NADH. ¿Estamos bien? La citrato sintasa por succinil-CoA, lo mismo que sucede con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y finalmente la alfa-cetoglutarato es activada por calcio. Si no me equivoco, creo que es la última, son las funciones del ciclo de Krebs: síntesis de ácidos grasos, la que hemos visto, ¿cierto? Síntesis de hemo, gluconeogénesis, que les acabo de mencionar, síntesis de colesterol, de nucleótidos y de aminoácidos. Eso es todo. Terminamos la segunda. Gracias.